Bueno, en esta ocasión vamos a ver todo lo que tiene que ver con los materiales y su clasificación por las bases textiles. Inicialmente vamos a entender los diferentes tipos de tejidos existentes que se clasifican de acuerdo a la estructura y a la forma como se entrelazan los hilos para conformarlos. Los sistemas de tejeduría que se empleen van a darnos como una variedad de tejidos que pueden tener también unas clasificaciones de acuerdo a su composición en algo que vamos a conocer como bases textiles. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la forma como estos se entrelazan y están conformados por dos grandes grupos, el tejido de punto y el tejido de plano. El tejido plano es aquel que está conformado por una trama y un ordimbre que consiste en el entrecruzamiento de estos hilos longitudinales que les vamos a llamar urdimbre de forma técnica y los transversales que se conocen como trama en un telar. En el caso del tejido de punto existen muchas formas de entrelazado, ya sean usando una o varias agujas y digamos, el efecto de crear unos bucles y dentro de esos bucles empezar a realizar el tejido. En el tejido plano se puede construir por medio de hilos entrelazados de forma perpendicular. Entonces sabemos ya que la urdimbre es ese hilo vertical o longitudinal y la trama es el que aparece de forma horizontal o transversal. Y es la forma más antigua en la que se construían los tejidos. Dentro de esto tenemos el denim, el tafetán, satín, chifón, organza, popelina, entre otras que vamos a empezar a conocer a continuación. Se recomienda su uso para pantalones, camisas, vestidos y chaquetas, pero debemos tener en cuenta que en la moda no existen reglas porque las reglas no permitirían el desarrollo creativo de nuevos productos donde se juegan con los estándares y se hacen digamos, propuestas que se salen de las reglas. Tenemos el primer tipo de tejido plano que se conoce como tafetán. En este se alternan por encima y por debajo cada hilo o conjunto de hilos que conforman el urdimbre a manera de un enrejado simple, como lo podemos ver en esta imagen de zoom con lupa. Este lo podemos observar en tejidos como la espiguilla, el palmeado, la sarga, el foulard, el twill, la gabardina, la mezclilla, el denim o el drill. Es muy resistente y útil para diferentes prendas de trabajo por su construcción. En el caso del satín o satén, este es un tejido que tiene una cara lisa brillante y otra cara que es opaca. En este caso, el hilo de la trama se salta 4 o más hasta los hilos del urdimbre que corren a lo largo de la tela. Y esto es lo que crea esa apariencia de tacto suave y brillante. Sin embargo, hace que sea un tejido no tan resistente por el salto que hace en el entrelazado. El efecto se da por la reflexión de la luz en los hilos y produce este brillo característico del material. Son muy populares por su apariencia y pues nosotros podemos encontrar el satín de crespón o el crepé satín, la piel de ángel, el raso y el damasco. Y tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de satín, también de acuerdo a su composición. Entonces tenemos satín de seda, satín de poliéster, entre otros. Tenemos otro tipo de tejido que se conoce como sarga o diagonal, que es el que aparece también denominado como twill o kettle, y en este caso, adicional al entrelazado entre la trama y el urdimbre, hay un entrecruzamiento de forma diagonal. Entonces estos tejidos es donde nosotros vemos un hilo que se va cruzando de forma diagonal, adicional al enrejado tradicional, y que puede ser de izquierda a derecha, en ese caso se conoce como derecho, o de derecha a izquierda y se conoce como izquierdo. En esta particularidad le da una mayor resistencia al material, por lo cual se utiliza mucho para prendas inferiores o de trabajo. Tenemos otra base textil que se conoce como Oxford, que es un tafetán de urdimbre,
que normalmente se hace con hilos preteñidos en azul y blanco, la urdimbre y blanca la trama, con un hilo el doble más grueso que el de la urdimbre, y esto nos genera una textura que la hace mucho más duradero. Este tipo de tejido, pues digamos por su construcción y sus características, se utiliza más que todo para camiserías, uniformes, prendas de trabajo, y el poliéster y el rayón suelen ser las fibras más utilizadas para su construcción. Como les decía, se utiliza para camisas tradicionales, shorts y algunas prendas sport. Luego tenemos este otro tejido tweed que lo volvió tan famoso la diseñadora Chanel y que hoy en día sigue considerándose un tejido de lujo, aunque inicialmente no era conocido de esta forma porque es un tejido bastante burdo, pesado y áspero que se utiliza en vestuario exterior y más que todo para climas fríos. Es un tejido que es poroso, suave y pesado, con una superficie estriada y lisa. Es muy resistente a la absorción de la humedad y por esto se recomienda para climas fríos y húmedos. Se emplea para trajes de mujer y hombre, chaquetas, faldas y abrigos, y para tapicerías. Se requiere que su lavado sea en seco, y en este se crean unos efectos de color que forman unos pequeños dibujos como los que podemos ver en las figuras por hilos preteñidos. Terminando el tejido plano, seguimos con el tejido de punto, que como les decía está formado con unos bucles como los que podemos ver aquí, que se entrelazan entre sí, a diferencia del tejido plano, que tenemos un entrelazado entre urdimbre y trama siempre. Aquí se entrelazan entre sí, que pueden ser por trama o pueden ser por urdimbre, que son las variantes que tenemos, y pueden utilizarse una o más agujas, formando lo que conocemos como mallas. Unos ejemplos de estos son el jersey, el piqué, el rib, el velvetín, la franela, y esta técnica, a diferencia del tejido plano que se remonta a los telares y fue la primera técnica que se utilizó para hacer textiles, se remonta al anudado de las redes de pesca que utilizaban los pueblos antiguos, entrelazando mediante agujas manuales o automáticas diferentes ganchillos. El primer ejemplo de base textil que vamos a ver es el jersey, que es una de las formas de tejido de punto más usadas porque ofrece una amplia gama de colores, es un material que es muy amigable, que pues tiene una variedad de pesos, puede ser teñido, también suele ser con un ancho representativo, incluso puede llegar hasta más de 1,80 m de ancho. Está disponible en muchos diseños y estampados, entonces brinda como mayor versatilidad para el proceso creativo de diseño, y es un tejido pues que tanto su cara interna como externa, o sea el derecho y el revés, se ven exactamente iguales, pero una tiende a tener un brillo sutil dependiendo de la composición. Algunos son con mezcla de rayón, lo que le da como un mayor brillo y una mejor apariencia. También se conoce como tejido de punto sencillo. Tenemos otra base textil que se conoce como rib, y en este caso es un tejido en el que se forman una especie de canales, por eso se le conoce como acanalado, por las agujas que están dispuestas en una forma alternada en la máquina que construye el tejido. Es muy elástico y pues es uno de los tejidos que está como en tendencia, que tradicionalmente era de ropa deportiva y lo estamos viendo ya en ropa exterior. También se hacen complementos para prendas o insumos que corresponden a piezas de prendas como puños o cuellos. Es un tejido con una amplia elasticidad por los canales que lo conforman y se recupera su estado original cuando una fuerza externa deja actuar sobre ella. Puede trabajarse en algodón 100% o mezclas con elastómero, poliéster y viscosa poliéster o con algodón. Se utiliza también para prendas superiores, cuellos y puños, como les mencionaba. Tenemos el otro tipo de tejido de punto que se conoce como doble punto o tejido de punto por urdimbre, que en este caso se utilizan dos agujas
y nosotros pues nos damos cuenta que tanto el derecho como el revés son exactamente iguales. Es un tejido bastante estructurado, compacto, no tiene tanta elongación por sus características y se utiliza más que todo para pantalones, faldas o incluso chaquetas. Luego tenemos el piqué, que puede darse en tejido de punto o en tejido plano. Cuando lo vemos en el tejido plano se utiliza casi siempre algodón para el mercado infantil o de camiserías masculinas y tiene unos surcos o bordones como este que está acá señalándolo. Sus usos más comunes también son chaquetería y pantalonería. En el caso del piqué en tejido de punto se utiliza más que todo para camisetas tipo polo, ropa deportiva y es un punto sencillo por trama que tiene una aguja al derecho y otra al revés, lo que hacen un efecto de una malla como el que vemos aquí o como las telas que vemos que se utilizan usualmente para las camisetas tipo polo, que forma una textura que se conoce como Lacoste. Seguimos con el velvetín, o también conocido como terciopelo. Es un tejido donde los hilos del ordimbre pasan por unas piezas y cuando el hilo está terminado, luego un cuchillo los corta y da el efecto como si fueran unos pelitos. Es decir, que cuando el tejido se está conformando, quedan como una especie de bucles y esos bucles pasan por una cuchilla que los corta y los separa, entonces quedan como unos pelitos. Es por eso que nosotros cuando, digamos, por tacto, le cambiamos el sentido a los pelitos, también cambia el color. Hay de diferentes tipos de materiales y se conoce como telas de pelo porque el hilo sobresale y forma como esta apariencia. Es considerada una tela de lujo porque requiere mucho más hilo para que se pueda fabricar, lo que incrementa su costo, y otros pasos porque no es solamente hacer el tejido, sino más hilo, el tejido y luego cortar. Puede hacerse con fibras naturales o sintéticas y el terciopelo de seda es uno de los más lujosos y costosos. Se puede utilizar para muchas cosas, últimamente lo vemos para prendas exteriores de uso regular y antes esto estaba solamente para el mercado de lujo y lo que tenía que ver con prendas formales. Vamos a ver entonces ahora diferentes procesos que podemos ver en las prendas y tenemos en el caso de los procesos de lavandería en denim. Estas técnicas han mejorado porque solían ser muy contaminantes por el tema del uso del recurso hídrico y las implicaciones que tenían, pero es importante conocerlas porque aún hoy, pese a todas las críticas en las que están envueltos, se siguen manejando. Entonces tenemos el stone wash, que es el lavado con piedras, que consiste en unas lavadoras industriales, colocar las famosas piedras pómez para que golpeen el denim y genere un desgaste relativamente uniforme, se suavice el material y le dé como mayor flexibilidad. Es importante que durante este proceso la prenda esté mojada y en este por calor suele reducirse de tamaño, encogerse. Luego tenemos el destroy, que se refiere como a ese proceso de desgaste que puede utilizarse con un motor tool, lijas o bisturí para dar estos efectos que luego pasan al proceso de stonewash para que en el lavado se genere el efecto deshilachado o roto con esa apariencia de usado o gastado. Tenemos los bigotes de gato o whiskers, que son recogidos, que se hacen de diferentes formas, normalmente en la zona de entrepierna, como simulando las arrugas que se generan por uso y haciendo un desgaste en esas zonas, que también puede ser manual o con el uso de lijas o motor tool, y también en el área frontal del muslo y las caderas se suelen ubicar. Se llaman bigotes de gato porque simulan como la forma de los bigotes de los gatos. Tenemos el dirty, o también conocido como contaminado, que es
Luego de hacer el desgaste, se aplican unos pigmentos para dar la apariencia de un denim sucio, manchado, usado, gastado. En algún momento se utilizó y era como de tendencia que el jean pareciera que tuviera varios días sin lavarse y que hubieran estado como en zona de guerra, este efecto contaminado. Luego tenemos el tie-dye, muy popular ahora, que consiste en una técnica de amarres para generar reservas de color y poder hacer, en este caso, no solo aplicar color, sino eliminar color a partir del desgaste con un efecto que es casi artesanal porque es todo manual y se crea un cambio de color intencional como este que vemos, y pues hay diferentes técnicas como la shibori para saber cómo hacer los amarres. Luego tenemos el bleaching, que consiste en manchar de forma libre, aleatoria o en una zona específica las prendas como para crear este efecto como de blanqueado y que se da el contraste con el color natural del denim, que es el índigo y el decolorado. El deep dye es una técnica que se utiliza o efecto ombre o degradé para hacer una decoloración gradual y que puede llevarse al punto máximo de quedar blanco o en unos tonos intermedios. A este también se le puede hacer un tinturado posterior para poder generar como una gama de color. Aquí vemos como ejemplos porque normalmente las prendas de denim tienen varios procesos en uno, entonces aquí vemos como el deep dye, el destroyed y el stonewash en una sola prenda. Aquí vemos el bleaching, el stonewash, el destroyed y además un dirty porque le hemos agregado pigmentos de colores, y así pues podemos ver en las diferentes prendas de las fotografías diferentes procesos aplicados. También hay unas estrategias que pues pueden ser de tipo casero para crear nuevos efectos en las prendas. Adicionalmente a los procesos de denim también tenemos unas técnicas de estampación que es importante conocerlas, que varían de acuerdo a si este va a ser continuo o focalizado o localizado, que es cuando aparece solamente en una parte de la prenda. Cuando se hace continuo es con unos rodillos especiales y pues ya son técnicas un poco más industriales. Entonces vamos a ver que aparece esta técnica que es de estampación digital, que se trabaja con una impresora de inyección que tiene una gran ventaja, y es que podemos generar los colores de la combinación cromática CMYK que corresponde a cian, magenta, yellow y noir, que es igual como funcionan las impresoras de papel, y podemos tener una alta resolución de las imágenes, casi como si fueran fotografías que colocáramos en las prendas, y no tenemos una limitación de la composición o las bases textiles para poder desarrollar esta estampación, la cual no afecta la textura del material y se siente y se percibe tal cual es la tela o la base textil original. Luego tenemos la que es transfer. En este caso se puede hacer sobre una prenda de color claro u oscuro y se hace la transferencia de una imagen de un papel a una base textil por medio de calor y presión. Esta tiene que hacerse en efecto espejo porque luego queda al revés cuando se transfiere a la prenda. Tiene una adherencia sobre varios tipos de fibras, pero tiene una particularidad que es superficial. Entonces, luego de un tiempo, su vida útil es muy corta, tiende a caerse, y aquí podemos tener diferentes acabados como estilo velvet, como si fuera terciopelo, o lentejuelas como los de las fotos, o cristales, o vinilos. Es una de las técnicas más utilizadas porque tiene un bajo costo y es muy rápida y presenta como muchas posibilidades. Luego tenemos la sublimación, que esta también se transfiere la imagen por calor y presión, pero en esta se requiere, para que los colores aparezcan en la intensidad correcta, que los materiales tengan una concentración mínima de un 75% de poliéster en su composición.
por los tipos de tintas que se utilizan para esta técnica. Este tipo de técnica, a diferencia del transfer, que es superficial, la sublimación sí tiñe las fibras y lo que la hace un poco más duradera que la técnica del transfer. La resolución de la imagen no alcanza el nivel de la impresión digital y aquí tampoco afectamos la apariencia del textil, pero tenemos la limitación de la composición. Luego tenemos la técnica rotativa, que puede ser utilizada bajo cualquier base textil. En este caso se utiliza con unos rodillos, casi como los de imprenta, donde se separan por colores y entonces cada rodillo va superponiendo el color que corresponde hasta formar las figuras, y lo hace de manera continua sobre los metros de tela, por eso se conoce como rotativo. Tenemos la serigrafía, que se divide en varios tipos. En este caso son bastidores con mallas que tienen un efecto que funciona como si fuera un stencil y en el que se aplican tintas, y dependiendo de la cantidad de colores que se quieran lograr se debe hacer bastidores o stenciles diferentes. Entonces, si la prenda tiene 5 colores, tienen que hacerse 5 bastidores. Diferente a las técnicas anteriores, excepto la rotativa, donde si hay 10 colores, pues en una sola pasada se logran evidenciar los 10 colores. Esta es una de las técnicas más antiguas, tiene un costo bastante bajo, permite hacer diferentes tipos de acabados, ya sean planos o con relieves. La resolución de las imágenes no es muy buena, no se logra tanto detalle en las imágenes por la misma particularidad de que se debe construir un bastidor, pero se utiliza más que todo para ilustraciones o textos, que se logra un muy buen resultado. Bueno, dentro de las variantes que existen para la serigrafía encontramos el plastisol. En este caso son tintas hechas de una resina de PVC que se colocan con los bastidores. Tiene una particularidad, y es que si yo la voy a aplicar sobre una base textil que es oscura, tendré que colocar una primera capa que sea blanca para poder fijar los colores, pero digamos que en todos los colores de bases textiles se puede hacer para que esto no se distorsione. Puede ser mate o puede ser brillante, va a depender como de los deseos del cliente. Tenemos otra que se conoce como puff o inflable, que en esta también se agregan unas fibras a bases, digamos, como se agrega, ¿verdad? Puede ser en un color claro o un color oscuro, y luego da un efecto como si fuera acolchado, por eso se llama así como puff o inflable. Se recomienda en bases 100% algodón o mezclas, pero no suele utilizarse en tejido de punto porque luego cuando se estire pues tiende como a abrirse. Si yo lo voy a hacer un tejido de punto, no puedo hacer una prenda muy ajustada porque pues, se va a dañar todo el puff o inflable porque se va a estirar, y ahí donde se hace el estampado la tela queda rígida. Luego tenemos el efecto caviar, que también se usa con plastisol y unas pequeñas bolitas de PVC y da este efecto como texturizado. Se adhieren, no es muy durable, o sea, con el tiempo, con las lavadas se cae y se pierde fácilmente, y pues se genera una textura diferente, se encuentran diferentes tamaños y colores y tiene un efecto visual muy característico, por lo cual es, digamos, más usual en prendas infantiles. Luego tenemos el glitter o purpurina, que también es muy usual en prendas infantiles. También es un tipo de serigrafía a base de aceites mezclados con pequeñas partículas brillantes para dar este efecto como de escarcha. Se utiliza en el mercado femenino y sobre todo en el mercado infantil. El foil, que es este que nos genera como una película metálica, metalizada, que puede ser como en colores dorados, plata, oro, rosa.
donde se adhiere una lámina a la prenda mediante una base de agua o aceite a través de serigrafía o transfer y da este efecto metalizado en muchos colores. También se puede usar como para un efecto envejecido, de desgaste, liso, arrugado, dependiendo como qué tipo de proceso se quiera aplicar. Tenemos el flock o terciopelo, que da esta apariencia también como la del pufo inflable, que se utiliza calor para adherir el estampado y en este se utilizan luego con una máquina que se conoce como floqueadora, unas fibras de rayón que por medio de estática hace que se levanten y den este efecto así como si fuera pelito. Mucho para el mercado femenino, infantil y masculino se suele usar. El deboré es una técnica que se utiliza más que todo para prendas que sean bases, mezclas de algodón y poliéster y con una tinta abrasiva de soda cáustica se aplica y lo que hace esto es que corroe el algodón y solamente queda el poliéster de la fibra dejándola translúcida en esas zonas. Es un efecto que se utiliza más que todo para figuras geométricas y simples porque no logra como tanta definición y pues ahora mismo no es como uno de los efectos que estén en tendencia.